Entonces, fondos cooperativos, previamente de New England, tiene o es hecho parte en un apoyo de eventos por muchos años para apoyar diferentes compañías y también productos financieros que son amigables. Hemos ofrecido como entrenamiento, coaching a diferentes personas que quieren comprometerse a tener este tipo de compañías o cooperativas y también es una oportunidad de inversión para inversionistas que están interesados y son socialmente conscientes. Vamos entonces a darles como una presentación porque tenemos diferentes tipos de talleres, tipo presentación, para poder apoyar este tipo de cosas. Voy a invitar entonces a mi colega que también hable un poco más acerca del taller del día de hoy. Thanks. The train's gone now. Thank you, John. Gracias, ya se fue el I'm tren. Chris Muchas Landry. gracias. I'm the loan and outreach officer here Eh, at Soy August Fund, Christopher. covering Maine. Yo Um, cubro el área so de really Maine. excited to have you all here Estamos bastante today. emocionados de tenerlos a And todos acá, we really ustedes, hope el this día can de become a hoy. tool Realmente esperamos que for esto sea una you herramienta, all no who are learning solamente para about ayudarles a todos ustedes, los que están financial aprendiendo acerca statements, but de also declaraciones for financieras, sino también ayudarles a digest interpretar y ayudarles a financial otras statements. personas a This will digerir be estas recorded declaraciones and shared as financieras. well. Esto va a ser grabado, entonces Thank ustedes you. pueden compartir esto So también al final de basically la today charla. we're going to Básicamente, el día de hoy um, vamos a cubrir cover the entonces three basic financial statements cuáles serían las documents and declaraciones how básicas y también mejorar in terms of presenting them to different cómo se stakeholders, presentan esos a diferentes employees partes or interesadas, boards por ejemplo, and empleados, different dueños, juntas directivas, at the same comités time financieros y al financial mismo statement tiempo very basics también es cómo crear and then estas like I said declaraciones o communicating discursos about financial financieros statements to para poder diverse realmente audiences. comunicar estas declaraciones financieras a diferentes audiencias. And I'm Rebecca Fletcher. I'm Y yo soy the Rebecca global loan Fletcher. officer with Yo también Northern soy Finance una Trust. oficial de I have préstamos the same de job fondos as Chris, cooperativos but del further Northeast. south Tengo el in mismo Western Mass trabajo que and Chris, Western pero en el Connecticut. western de Massachusetts y también en el área And occidente de Connecticut. um, Y so whenever we talk about lo que money, nosotros hablemos again, acerca de there are dinero, a lot siempre of nos cruzamos con el hecho taboo de about que talking about hay money. muchos tabús sociales I just want to acerca del start by dinero, de hablar acerca del addressing dinero. the Entonces vamos a not iniciar talking abordando about money un poco esos tabús, no hablando in acerca reading del aloud dinero, with parents sino también de la having money clase conversations with their trabajadora, kids por that ejemplo, cuando are son in padres que kindergarten about reciben money, compensaciones de about how to dinero para manage it, sus how to manage hijos, it, and how to use it. cómo manejar el dinero, cómo Um, usarla para poder and cumplir not con sus talking about money metas as people are y no adults hablar who acerca de don't pay dinero SCAP and con other personas que benefits realmente like no right. So apoyan o personas que realmente no queremos recibir una as mala you educate retroalimentación. yourself and as you Mientras usted se talk va and educando educate folks y who habla con about money personas stuff, que educan acerca de you dinero might y come up against cooperativas, kind of usted se va a enfrentar quizás a unknowns that miedos money brings de up. lo desconocido. People have past traumas related to Las secrecy personas around también money tienen and traumas I pasados feel relacionados con el comfortable talking dinero about que trae incomodidad money. cuando hablan acerca del Um, dinero. so in light of this, I wanted to Entonces, run down some benefits anteriormente, to your yo quería hablar loan acerca primero of de los having increased beneficios literacy, y financial cómo literacy esto ha among folks. aumentado la Um, literatura de I talked to cooperativas y one la membresía. board member about Yo hablé con una miembro de questions la like junta directiva what benefits did you acerca de get esta when pregunta: ¿qué you were beneficio providing recibe financial usted literacy training with folks in your cuando usted trabaja en literatura And financiera para he said, capacitar a well, sus everyone wants to compañeros en su discuss money. We grupo? need more Y él money. Like, dijo, how bueno, can todo we el do mundo this? Like, how simplemente does it quiere affect hablar de taxes? dinero, de tener Why mucho can't we just dinero. increase wages? ¿Y por qué no And simplemente so we aumentamos went los through a bunch of salarios, por financial ejemplo? meetings Tenemos que so hacer everyone could muchas understand, reuniones like, where the financieras para money que is todas las going. personas puedan entender hacia And dónde I va el want to really dinero. offer a reality check. Entonces, definitivamente podríamos Talking about ofrecer the un money chequeo de and realidades, building hablando del a dinero support crew can empieza really de show realmente people lo que es el how what dinero, they're doing cómo is podemos good for the crear future para for mostrarle a las people personas qué realmente building pueden their hacer, pero lives en una and imagen en how general, their piece is part of something y greater cómo and how these esto little es decisions parte de algo that grandioso y are cómo estas making pequeñas can add decisiones up pueden to bigger causar outcomes. unos resultados It increíbles. can build people's
puede It there's también questions crear capacidad de las they personas, often construir capacidad en las want personas, to que look usualmente into of their muchas business, but they don't have personas the handles no on vienen al being able to negocio do con stuff in their own life muchos and kind of stabilize their conocimientos home situations y on ellos pueden housing estabilizar mucho su and that kind of thing. vivienda aprendiendo Redundancy is a acerca de big carros y deal vivienda. for co-ops, I La know. redundancia And es like the more un people that gran know about problema para how las to read a balance cooperativas. sheet, how to Muchas personas no project, saben leer, por what ejemplo, una different hoja de balances. Las personas, the por ejemplo, more no that saben you o entienden qué es lo que está protect sucediendo con esas hojas de balances. fraud because people are looking at and Y understanding mientras más se protejan del independent of any fraude, one person, porque ustedes no reduce están turnover, dependiendo you don't específicamente have de una this persona o una huge persona externa, bunch of ustedes information no being tienen on ese you. riesgo de información cuando se reúnen Then con una you really cultivate persona. potential board Y members realmente with ustedes capacity for members who cultivan can estos influence miembros community financieros members. And for some businesses y tienen where there's conversaciones like a de diferentes bifurcation números, between the ¿cierto? folks in the office and the Sabemos folks que who are también hay in como operations on the una floor in bifurcación entre las in the personas, cafe, los dueños y las there can operaciones. be having eh, an ability to Quizás, por ejemplo, have vemos someone un who ejemplo de un understands café the que numbers and tener una interface with them habilidad can de que really las kind of personas knit puedan together entender más those los two números y groups poder better. sentarse juntos y poder realizar las discusiones para poderse entender And de una mejor lastly, manera. none of us is as smart as Y all lo of us, último, but ninguno de we do have nosotros es el better más numbers and inteligente. more Me parece a ability mí to que mientras más personas perform puedan revisar los números, business mientras más personas will traigan ideas a su be negocio, es de mucho más ayuda porque todas estas personas van a ser un gran apoyo para el negocio. slide. So I know that a lot of you are Yo working sé que muchos de reporting, ustedes están right? There's some trabajando con GMs, reportes some bookkeepers, regularmente. Yo folks sé in que the hay big muchos four, GMS right? y algunas And I'm familiar personas que with trabajan en to contabilidad understand y what realmente es interesante you're entender working with most often, what statements que con lo que ustedes are están trabajando, con esos spreadsheets, those are reportes, your go-to hojas de tools. cálculo, son And this herramientas you can be looking at, actual y reports, or if ustedes there's pueden like estar mirando a reportes projection that needs efectivamente kind o of filling proyecciones que usan into. todo el Um, tiempo. if you want, yeah, totally. Thank you Sí, así for es, putting some things in the totalmente. chat. Perfect. Ustedes pueden ver que pusieron And you algo can also raise hands en or el come off chat. mute. Bueno, Those are ustedes si good tienen ways to comentarios pueden hacer connect if comentarios you en el can't chat o speak or if levantar any la start mano porque coming ustedes off saben que mute. yo It's no puedo ver totally a todo appropriate. el mundo acá. Y si tienen algún comentario pueden quitar el mute y pueden hacerlo. Es Um, apropiado hacerlo. QuickBooks and Excel sheets. And how about that? Entonces I know tenemos that las it's a big hojas de reporting system and Excel, there's any QuickBooks comparisons that y you have todos to estos do son all reportes the time. específicos y tenemos una comparación que Same constantemente with pasa me. entre esto, que son lo mismo. ¿Creen How you ustedes que es doing? lo mismo? Hi. Hola a todos, ¿cómo están? I feel like right now, Yo siento que en we este just literally momento got our books together. nosotros pudimos organizar todos nuestros So we're just looking libros at like how much it costs y siempre estamos for buscando cuánto studio cuesta programming. poder And I think that the llevar a AI cabo was nuestro able estudio to de programación y take all the la old parte de kind of contabilidad like pudo quitar Excel sheets that we did our best las hojas de to Excel, que track nosotros our obviamente habíamos finances and hecho stuff. de la mejor And manera, porque we lo que kind of queríamos needed era to rastrear get toda la our parte stuff in order. financiera y So now tuvimos we're un kind of contable, in a una better persona place que to encargada de create contabilidad, like a que report nos ayudó on también a ourselves generar un profit and loss reporte statement for running específico business as an acerca de cuáles son independent los ingresos y bank. pérdidas del proyecto que But nosotros tenemos we're acá en we Boston. just was able Y to do it like last literalmente month. So pudimos hacer like I eso said, el mes we pasado. used Antes de Excel eso, como sheets te and dije anteriormente, maybe solamente meeting usábamos hojas de every Excel, 2 weeks nos to reuníamos connect cada 2 semanas o una information vez then, al or mes we were para doing poder it in tratar de generar la retroactively. información y lo Perfect. hacíamos de una manera retroactiva, grandioso. Well, it looks like there's a lot of Entonces commonalities parece here. que mucho de esto, vemos que hay muchísimas cosas comunes entre We're todos looking at nosotros. different amounts of time. Veo que I saw somebody diferentes momentos y looking tiempos at cash y flow que una projections and persona that kind estaba of hablando thing. también acerca del Um, flujo de caja y su so good. proyección. Thank you guys. We can Muchas gracias por los connect comentarios. Vamos a continuar collaborate. entonces con la próxima diapositiva. Um, I want to talk about the chart of Yo accounts. quiero hablar acerca de la hoja de Kind of cuentas en la lista de building categorías blocks en un for negocio, all porque estos son como los bloques de the reports construcción de los that we reportes create. que creamos. So the chart of accounts, it's the list of all the Esta hoja de categories in the cuentas, business's financial para ledger, listar and todas it las organizes categorías, all of those different accounts organizan into the todas type las of cuentas que account they are. tenemos, ¿cierto? Y los Um, tipos de cuentas. can anyone give an example of
¿Alguien quisiera dar un ejemplo acerca de una cuenta de responsabilidad o una cuenta pasiva? ¿Alguien quiere dar un ejemplo acerca de este? Like short-term or long-term debt? Es como deudas a largo plazo. Ese sería un ejemplo, las Well, deudas a largo plazo. Sí, a exacto. like a type of equity. Does anyone Y have an tipo example of de one account equity, that's de una cuenta de equity, on de your equidad QuickBooks? en su QuickBooks, por ejemplo. Member equity. Yeah, great. Podría también ser So it una de breaks it miembros, all down exacto. into these different Entonces, eso types. divide, se And divide en subtypes todos estos has its own tipos. account Cada number, so cuenta they're kind of all tiene su propio organized número de cuenta, todas to ellas see están whether something's an organizadas asset y or a usted puede liability, ver basically si alguien es un something that it starts activo with o in una your certificate of ledger. responsabilidad. And then Y for luego, your assets, the para ones sus that are activos, the los easiest to que turn into cash son fáciles de are convertir on en the very top efectivo of están en la your parte de arriba sheet. de So sus hojas de that's your balance. most liquid assets. Entonces And sabemos then que el accounts activo más receivable importante es el and efectivo y inventory, cuentas equipment, por pagar, el vehicles, inventario, los with real equipos property being y los at the vehículos bottom y la that propiedad takes real van a estar en longer la to move parte de abajo into porque esos liquidated son los cash. que se demoran más para verse en la cuenta y And luego en the other efectivo. thing that I want to mention here is that Algo que también quiero it's mencionar really acá important as es you're que es transferring realmente that even if somebody importante doesn't have one set up que la yet, cuenta the esté very organizada. En caso que early ustedes no on la tengan organizada o será systems configurada de here, una vez, you really want to have ustedes professional help realmente van a querer because you want to tener make sure ayuda that each profesional para hacerlo, product porque ustedes or quieren department that you want asegurarse to be que able to cada producto y analyze the cada departamento profitability ustedes of, lo you want to puedan map those out in your analizar chart of de accounts. una Like you mentioned a manera minute ago, like trying to make sure como si fueran things are propietarios working para asegurarse en que puedan efficiently, realizar los so you can reportes run separate P&Ls for y puedan hacer each diferentes type of thing. Like if you have wholesale PNLs versus para catering, cada you want to tipo be de able cosas to que ustedes tengan, distinguish digamos, that in your ventas y income. que puedan discutir If you y have distinguir eso en sus craft brewery ingresos. co-op, you might have different types of Digamos que beer that you tienen might want to be able to diferentes tipos analyze de the profitability of cerveza y each one of quieren those también separately poder without it being all mashed analizar together. la confiabilidad de cada una de estas So separadamente, lo pueden I'm también ready for you hacer. to move on No to the estén next en question. pánico, tranquilos, que yo sé que eso es algo confuso, pero voy a mostrarles un poco. Yeah, so instead of us Sí, presenting these different reports, en vez de presentar estos we thought reportes que we'd just tenemos kind of walk diferentes, nosotros through an pensamos que exercise podíamos together simplemente hacer to como ejercicios en build the grupo financial statements para at the crear end esas of a declaraciones o hypothetical discursos financieros en farm grupo. that Vamos a tener una does granja not exist yet, hipotéticamente, but we perdón, will una, create una all granja of no it es una is marca. we're going to create the Hipotéticamente nosotros financial vamos a crear statements todo together. para esta So marca, la parte if financiera. we could start Y si pudiéramos iniciar, same with the first question that Rebecca y lo mismo con la asked, primera pregunta que hizo if folks Rebeca, just want to si either las personas type in the quieren chat, raise your escribir en el hand, chat, or come levantar off la mute mano o simplemente quitar el to answer this question. So para darle respuesta a the esta first pregunta thing lo that pueden we're going to hacer. build together is the Lo profit and primero que loss vamos a or the hacer income juntos statement. es gastos So estacionales. what I'm looking for is Entonces, lo que estoy not buscando acá necessarily es no necesariamente big ticket or large things that we un need to gran buy that will be ticket with us for o algo many muy years, grande que like a tengamos que building or comprar, que va a estar con a nosotros por car. muchos años, como por But ejemplo what una are construcción o un seasonal carro, types of sino, purchases por ejemplo, los or diferentes tipos expenses de or compras cash o outs gastos that we need to que figure out. pagamos, en los que tenemos que For instance, pensar. right now we're about to start planting, right? En este momento vamos Planting quizás, bueno, empezamos a, sunflowers. a So what are empezar the types of a hacer expenses that plantas. we're ¿Por going to qué? need to Porque es spend el, to la primavera grow, y entonces vamos grow a pensar acerca de and los sell our gastos, cuáles products son by esos the end of the year. productos solares Around también. different expenses. Entonces es como empezar en sistema de crispeta o popcorn style, cómo empezamos a entender todos estos gastos, Electricity, gas, como rent, electricidad, el gas, la renta, on and on. Yep. todas, Insurance, el seguro, marketing, advertising, por ejemplo, la publicidad, el mercadeo, Yep. And in the chat I see seeds, el uso, y plants, muchas personas colocan acá en fertilizer, el chat fuel, también fertilizer, fuel, tax, fertilizantes, equipment, gasolina, los impuestos, la gasolina para los labor. tractores, la semilla, el trabajo
de las personas laboralmente que necesitaremos. Insurance, yep. Ya dijeron seguro, sí. Ujú. Great. These are all really helpful. Todas estas ideas son grandiosas, de mucha ayuda. Anyone from the No sé si alguien installation had any del equipo de español para for Carolyn? quiere decir algo, no sé. Dijeron que la renta, es exacto, la renta también. Well, we can. So with that, Entonces, con let's esto, start to build our iniciemos profit and loss. la construcción de nuestros gastos y nuestras ganancias y pérdidas. So in our hypothetical En farm, nuestra granja, each number, hipotéticamente, there's another train. les I'm voy a really pedir sorry. disculpas por los números. Uh, with we all mentioned seeds and feed. Todos These mencionamos are en inputs that semillas, utilize livestock. They're suplementos, la non-dairy, so we are alimentación, growing them to sell them. digamos, ganadería que no Labor es and vacas, the important part ayuda is y that this is for trabajadores. Y yourself. lo más Okay, importante en yeah, cada I knew negocio you es were que se saying acuerden de ustedes mismos. yeah, so always remember to pay yourself too. Siempre recuerden que Not ustedes se just tienen que people pagar working. también, tienen que tener un salario, no solamente sus empleados, la gasolina, Electricity and water, electricidad y agua. bank interest. Yep, we may have to borrow money. Quizás tengamos que prestar Depreciation, we're gonna dinero. spend a little bit Y more la money on depreciación, y quiero hablar un poco acerca de la depreciación. La depreciación es usualmente por medio del ingreso y la pérdida. Es un ítem que no es relacionado con el efectivo. La depreciación reconoce cuando ustedes compran un ítem, por ejemplo, un edificio o un carro, que va a estar con ustedes muchos años y básicamente que va a tener una ciclo de vida de 10 años. Entonces la depreciación disminuye el valor de este, de un año cada año, pero no es en efectivo. Y el valor del carro es menos de lo que obviamente es cuando ustedes lo compraron. Por ejemplo, si gastan $2, entonces esto es cuando necesitamos reemplazar ese carro, que vamos a tener obviamente el efectivo para ese año. Y obviamente tenemos que minimizar la idea de gasto de carro mucho. Y los impuestos. Y la renta también es importante. Muchas personas tienen que rentar el terreno. El terreno, desafortunadamente, es difícil de encontrar y muchas personas están en las granjas. Los impuestos, porque todos estos gastos, perdón, los deducimos de los gastos, ¿cierto? A todos se les quita impuestos y eso también es algo que debemos mirar. Entonces tenemos un total de gastos, digamos, de 166. Y algo que quiero que todos ustedes piensen, y esto es cuando hablamos de la contabilidad de todo. Usualmente cuando compramos alimentos, ganado o semillas, nosotros no vamos a usarlo todos. Entonces, en algunas ocasiones hay sobrantes al final de la temporada. Entonces, por ejemplo, en mi primer año teníamos algunos alimentos y semillas de $20,000 que fueron sobrantes. En ese momento no fueron un gasto. ¿Por qué? Porque pudiste tener control de esto y continúan estando ahí y siguen siendo parte del estómago del ganado que tienen, ¿cierto? Entonces recuerden eso. Cuando ustedes compran el inventario, necesariamente no tienen gasto hasta que realmente los clientes lo usen o lo tomen. Por ejemplo, si ustedes tienen un almacenamiento, continúa siendo algo que todavía pueden controlar.
in this simple example, I just have a Y este es otro we ejemplo. Por have ejemplo, interest on a bank loan, like tenemos un préstamo que le tenemos que pagar intereses al banco, amount back. pero no van a pagar el valor del Folks like us, préstamo. it would be Típicamente, required to pay personas some como of it back in the nosotros first year, but in our example, requeriríamos que paguemos not una going to. cantidad So, del préstamo, por ejemplo, en la primera ask parte del me a año, pero no vamos a hablar acerca de eso. Ahora les voy a hacer una we pregunta. bought all these things, Nosotros compramos todas but estas how did cosas, we actually pay for it all pero ¿cómo vamos a pagar por ellas throughout the year? What are the durante el different año? sources of ¿Cuáles son las diferentes ways that we fuentes, can purchase things? maneras con las que podemos comprar And this is a cosas? question everybody, same thing, sort of Y esa es una cosa que todo el mundo tiene como pregunta. credit, yep. Credit card on account, yep. Una tarjeta de crédito, por ejemplo, una cuenta, por ejemplo, cobros de membresía. Bank loan, capital campaign, yep. Capital del banco. Yeah, so we can go to the next. Podemos ir a la próxima diapositiva. Ese es un buen inicio, lo que hemos So in comentado. our example, so we have cash Nuestro from ejemplo, reserves, nosotros which could be tenemos from, efectivo de las reservas que capital pueden ser campaign, de la campaña grant, capital, yep, and membership dinero que costs, les as I shared dieron off y previous before pagos de we started. membresía. Todo So esto once we aumentó generate antes de que cash, iniciara, from entonces our pudimos sales, obtener so efectivo de we're nuestras going to get ventas. cash from our sales. They don't Y vamos a all obtener come más at the efectivo de nuestras ventas. same No time. todo el efectivo llega al mismo I tiempo. saw somebody mention CSA, that is a form Vi of, que alguien mencionó that is a form CSI, of, sales. que es una forma de venta We también. have a farm with a little, Tenemos una granja so que también tiene un apartamento. rental income. Entonces, We're también gonna tenemos que colocar ingresos de la renta it's not core to our y vamos a business, cubrir la core to our otra, que no operations, but está it fits refiriéndose a nuestro negocio o a nuestra operación, pero se puede adicionar a las operaciones que hacemos y nos pueden ayudar a apoyar otras operaciones. Créditos de proveedores, suplementos, eso también tiene que ver, digamos, mencionando a una persona, a la persona que, digamos, alimenta el ganado, que usualmente le tienen que pagar entre 30 a 60 días. Entonces tenemos una cantidad de fuentes de efectivo que llega a 245, pero solamente tenemos unos gastos de 166. Pero recuerden que la depreciación no es efectivo. En el efectivo donde tenemos sus sobrantes, en este ejemplo, es que tenemos 245 que ingresan, 166 que salen porque son gastos, y tenemos obviamente los $2 de la depreciación, que no es efectivo, pero recuerden nuevamente, porque más adelante cuando creemos el balance o la hoja de balance, Not only are we building the profit and loss, there's always a tie-in profit and loss with the balance sheet. So remember that. y ese balance lo ponemos en la hoja de balances. So we now have all the elements Ahora to tenemos create the toda profit and la loss evidencia para crear las ganancias y las pérdidas. equation. Y la ecuación básica, Income statements a veces los estados de ingreso y las ganancias y las pérdidas a veces varía en las cuentas, por ejemplo, como dijo Rebeca, a veces veo 5 páginas y juntas, empleados, inversionistas. Es tan abrumador para compartir estas cuentas, pero de que se trata es ingreso, ventas, cosas que entran y luego menos los gastos, dinero que sale y luego el ingreso neto, o sea, la ganancia o pérdida, depende. A veces cuando ustedes acaban de empezar, como los primeros 2 años, van a tener, van a tener pérdidas. Esta es la ecuación. Y para algunos casos, para algunos inversionistas, a veces puede tener un estado de
ganancias y pérdidas que puede ofrecer algunos de los aliados. A veces pueden tener como 5 líneas de estado de ingreso que pueden compartir con los inversionistas. Y lo que los departamentos de finanzas o que el comité de finanzas que están buscando es un estado más detallado, pero depende de las categorías, pueden tener diferentes fuentes de ingreso, como Rebeca mencionó, diferentes departamentos, a veces ingresos por departamentos y con los gastos también. Los gastos más comunes en un inventario es los gastos de la labor, utilidades, o para simplificar estas categorías, puede subdividirlo también. Entonces me pregunto, no sé si me pueden ayudar con las preguntas, si entiendo la pregunta completamente en el chat. Hey, Chris. There's a question in the chat in Entonces Spanish. hay una pregunta en el chat en español. Sorry, I should turn off my interpretation. There's a question in the chat. Entonces hay una pregunta en el chat en español. ¿Cómo podemos contar el dinero de los socios que están entrando en la cooperativa? Bueno, cuando acaban de empezar típicamente, las cuotas de la membresía probablemente pueden considerar como ingreso que no se usa para operar. Depende de lo que va a vender en el futuro, ¿verdad? Como si están empezando, lo que usualmente pasa, y hablamos sobre esto, eso es algo que va en la hoja de balance, que se considera como una equidad de la membresía y va en las reservas entonces no es un ingreso típico que está en la hoja de balance, pero en el otro lado está creando dinero en efectivo o cash. Entonces es como un patrimonio, una acción, entonces lo pueden usar como puedan y les puede ayudar con los gastos para empezar. Pero típicamente no consideramos que los pagos de membresía en el estado de pérdidas y ganancias. Pero es considerado en muchas maneras, se puede considerar ingreso porque es dinero que está entrando, pero puede ser como ingreso que no se considerado para operar y no es un ingreso recurrente, regular. Muy buena pregunta, gracias. Y cómo fluye el dinero cash en efectivo para los que acaban de empezar, se ve diferente el estado de finanzas, cómo está empezando. Por ejemplo, estamos al día número 1, vamos a empezar a vender, vamos a empezar a pagar salarios y eso se va a ver muy diferente. Entonces, el elemento básico de cualquier balance de estado que queríamos cubrir es que normalmente les dicen, especialmente en QuickBooks, estamos teniendo un modelo aquí de cómo se ve QuickBooks. Aquí arriba les dice cuál es el tipo de estado, el nombre de la compañía, el tipo de reporte, pérdida, ganancia, un reporte, y también le va a decir si es basado en cash efectivo o es accrual, y esto es un periodo de, puede ser al día o al mes, o depende del periodo que ustedes quieran, pero no creo que lo hagan menos de un día, que hay muchas compañías hacen eso, que terminan ver cuánto ganaron y gastaron al final del día o de la semana o depende del mes. Pero se llama contabilidad de acumulación, que es accrual en inglés. Entonces estamos hablando sobre el reporte de acumulación, que eso es diferente que basado en efectivo o cash. Por ejemplo, cuando hablamos sobre las cooperativas que están empezando, mientras que están ya creando su inventario, que están ingresando información, y acuérdense que no siempre se trata sobre gastos, sino que cuando se hace el reporte de acumulación, solo hace un reporte de lo que sale de su puerta, no
que cuánto ha gastado. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es que voy a dar un ejemplo de las ventas. Tenemos una guardería o daycare, una guardería que trabaja con el estado de Maine, que paga para la guardería de muchos de los niños, pero solo les pagan a cada 3 meses. O sea, el gobierno le paga 3 meses. Entonces, solo hay que contar que sí le van a pagar a uno, pero no se sabe cuándo le van a pagar. Entonces, pero cada día se provee un servicio a los niños y a los padres, pero no les pagan en cash o en efectivo hasta 3 meses. Entonces, tiene que reconocer todo lo ingreso. O sea, y pensar en los gastos. Usted no puede esperar a sus empleados que esperen 3 meses o impuestos o las utilidades. Entonces, usted tiene que reconocer esas transacciones que se hace cada día por los gastos que está pasando. Entonces tiene que cuadrar el ingreso con los gastos. Entonces, esta es la diferencia entre el reporte de acumulación y el reporte que se hace cash o en efectivo. Entonces, muchas compañías cooperativas funcionan de una manera en efectivo, dinero, la fluidez del cash, el efectivo. Entonces, depende cuando usted trabaja con su contador o el administrador de sus finanzas, si lo quieren hacerlo basado en cash, en efectivo, si lo quieren hacer con menos frecuencias, depende de sus necesidades. Entonces, la acumulación, el reporte de acumulación le ayuda con sus impuestos. Entonces, no quiere pagar más de la cuenta de impuestos y tampoco no tiene que pagar menos porque se va a meter en problemas. Entonces, lo que vemos, el reporte actual y proforma, y lo que significa la proforma es una proyección de cuál va a ser su proyección del dinero en efectivo o su ganancia y pérdida de acumulación. Y QuickBooks puede hacer esto. Podemos saber qué es lo que está pasando actualmente, cómo le fue este mes. Y luego QuickBooks puede calcular cuál fue su presupuesto para ese mes y puede compararlo con el otro, con el número 2. Y ustedes pueden ver esto aquí arriba en el reporte. Entonces, basado en este ejemplo, vemos total de ventas e ingreso. Entonces, asumimos que no teníamos ninguna venta en crédito. Todos pagaron en dinero cash en efectivo, pero para la mayoría de ustedes van a tener clientes que les va a pagar van a tener un crédito, van a pagarlo en 30 o 45 días. Entonces, los gastos de las ventas, esto es muy importante, la subdivisión de eso, porque el inventario va a ser muy preciso. Si usted es una cooperativa de comida o es una granja, un lugar de vender pasteles, por ejemplo, tiene que pensar los ingredientes del pastel, si nos enfocamos en el pastel. Usted tiene que tener todos los ingredientes de hacer eso antes de vender el pastel. Entonces es bueno dividir todo esto. Estos son los gastos que son diferentes a la labor, ¿no? Y es diferente a las utilidades. Entonces tiene que pensar sobre los gastos básicos. Por ejemplo, aquí tenemos la venta de las semillas, por ejemplo, costó 20. Por ejemplo, entonces nos quedaban como 20 que nos quedaba, entonces nos costó como 90. Entonces restamos eso, restamos todo eso y tenemos ahora el ingreso gross, en inglés es gross, pero es como el ingreso total entonces podemos ver los gastos de operación y ustedes pueden dividir esto. Por ejemplo, en paréntesis tenemos gasto laboral, gasolina, utilidades, intereses. Entonces lo tenemos en una categoría. Y luego a veces la gente ponen la fuerza laboral, lo dividen también en una categoría, pero quiero decirle que uno de los gastos más grandes que le ayuda con el éxito de su negocio, por ejemplo, por las cosas que tal vez hay cosas que solo pagan $100 al año, entonces no es bueno dividirlo
subdividirlo en 10 líneas, pero hay gastos que son tan grandes comparando con su operación, entonces vale la pena tener una categoría diferente. Entonces, después de las ganancias generales y los gastos de operación, y ahora tenemos el ingreso neto de operaciones, nos quedan $30. Entonces, aquí pueden ver ustedes cuánto ganaron, cuánto de ganancia le quedó, y eso le puede ayudar con la hoja de balance también, que eso puede aumentar el ingreso retenido. Y también vemos como la hoja de balance que hay de ganancias y pérdidas. Oh, no, lo siento, perdón. Tenía que hablar sobre otros gastos antes que nada. Por ejemplo, otros ingresos o gastos es a la renta, ¿no? Entonces, a veces vamos a enfocarnos sobre las actividades principales, las operaciones principales. Por ejemplo, si estamos en una granja, teníamos que enfocarnos sobre todos los gastos y ventas de una granja. Y todavía tenemos personas que viven en nuestra propiedad y pagan renta. Entonces vamos a poner la renta todavía, pero vamos a poner una cantidad bien baja. Tenemos que enfocarnos sobre la operación primero y luego vamos a ver cómo el ingreso extra nos puede ayudar. También la pérdida de valor, también mostramos acá porque eso es una cosa que nos ayuda a operar. Y luego, ahora, aquí vemos todo el ingreso antes de pagar impuestos. Y eso le puede ayudar, porque una ventaja de los gastos es entre más gastos tengan, aunque eso no les puede ayudar en tener una buena ganancia, les puede ayudar a reducir la cantidad de impuestos. Tienen que calcular todos sus gastos, restar los gastos de los ingresos, y eso los puede ayudar a calcular los impuestos. Y entonces la persona encargada de sus finanzas le puede ayudar a calcular cuánto debe de impuestos. No puedo pensar en la ecuación sobre esa matemática, pero es un porcentaje que tiene que pagar. Y luego su ingreso neto, que es lo que tendría al final. Y esto es el número que va a ingresar en su hoja de balance. Entonces, este es el número que va a ayudar a aumentar su ingreso retenido más adelante. Tal vez al principio están empezando, no tienen nada, no tienen ganancias, pero va a reducir sus acciones. Y eso se trata de, como les dije, tienen que subdividirlo, especialmente lo que el ingreso o inglés revenue. Entonces tiene que subdividir los diferentes gastos. Y, por ejemplo, pueden crear columnas y decir, oh, esto pasó en los 12 meses, y compararlo, por ejemplo, del 2022. Vamos a poner las ganancias y las pérdidas ahí a la par para del 2021 para ver cómo nos fue. Y también puede poner su presupuesto del 2022, ganancias y pérdidas, comparar el presupuesto con el presupuesto actual y con lo que está sucediendo actualmente. Y también poner en una columna acá, pueden ver como basado en dinero en efectivo o cash de ganancias y pérdidas. También pueden ver las cosas que van perdiendo valor acá. Y alguna de las cosas que usted compró, por ejemplo, fue un gasto. Puede compararlo con sus gastos basado en cash, en efectivo, o basado en acumulación. Entonces, en QuickBooks tiene que hacer eso, especialmente su presupuesto. Si tiene el presupuesto anterior ahí, QuickBooks puede hacerlo automáticamente, pero cada año tiene que entrar su nuevo presupuesto y luego lo puede comparar con los próximos. Y ahora veo una pregunta. Entonces, para las diferentes audiencias, como les dije, hay diferentes departamentos. Puede ser una ganancia, pérdida de toda la venta.
O también pueden tener diferentes productos. Y nosotros vendemos verduras acá y también vendemos pollos o pollitos. Y entonces ponemos la columna de ingreso aquí, pero tenemos otra columna para la venta de los pollitos y luego la venta de las verduras o vegetables en inglés. Eh, También solo queríamos enseñarles diferentes maneras de presentar un reporte de ingresos y gastos, porque muchas compañías dividen cómo el dinero entra, cómo el dinero sale en cuestiones de cómo va gastando su dólar, cómo gasta usted los 100 centavos. Entonces, para los que hablan inglés aquí, esto es para mostrarle a ustedes, aunque ustedes no están, no hablan el idioma de contabilidad y finanzas, usted puede visualizar, entender, por ejemplo, sus finanzas, independientemente de qué idioma hablan. Por ejemplo, aquí pueden ver cómo se dividen los dólares. Tenemos algunos clientes que dividen un dólar en centavos y cuántos centavos se gasta para generar un ingreso. Por ejemplo, aquí en la parte arriba tenemos como los ingredientes, si es una venta de comida o es semilla. Y luego en la parte de abajo vemos 50% sobre la renta, mercadotecnia o propaganda. Y luego cuánto queda al final. Entonces, si pueden verlo aquí, tal vez no es necesario presentar lo que pasa en la izquierda, solo van a presentar cómo se gastan los dólares, cómo se han gastado. Y pueden tener una conversación interesante con las personas sobre este tipo de presentación en lugar de una ganancia y pérdida que son de 3 o 4 páginas. Entonces, solo quería decirles que hablamos sobre esto hace rato, es que la razón por qué nosotros vemos los gastos y la venta de productos están atados sobre la creación de la producción, desea que sea el producto que están vendiendo. Por ejemplo, los negocios que proveen servicios, compañías de tecnología, de medios sociales, o un cliente de seguro. Entonces, ustedes no tienen producto que están vendiendo, o sea, no hay un producto que se puede tocar, palpar y que no tienen productos, sino que ustedes no van a tener gastos de vender un producto, sino más que todo sus gastos de operación. Entonces, la parte importante aquí es cómo nos va basado en crear ya el producto. Entonces, lo que se hace es crear, por ejemplo, tenemos pérdida y ganancia. Por ejemplo, ¿cuánto vamos a cobrar por nuestro producto? Al dividir los gastos y lo puede ayudar a poner precio a sus servicios, sus productos. Y algo más importante que pueden agregar sobre ganancias y pérdidas, diferentes maneras de comparar su producto mensual o cómo van sus ganancias y pérdidas, por ejemplo, cómo le fue en abril comparando con junio, y que lo que pueden hacer cuando empiezan a ver los porcentajes es ver los estándares de las industrias. Una cosa que sabemos sobre las clientes de cooperativa de comida, cuando estábamos hablando sobre ganancias y pérdidas, si puede dividir la ganancia de ganancia a veces la comida vale más como 30%, o sea, ese es el margen. Entonces, si van a hacer eso, les va bien. Si está menos que eso, tienen que mirar bien duro sobre el ingreso que está generando o los gastos que tiene hacer cuando vender el producto, o sea, que usted está operando bajo el estándar de sus otros negocios. Entonces, la misma manera como creamos
Ahora vamos a hacer un ejercicio sobre, en inglés es balance sheet, y le están diciendo hoja de balance. Si quieren hablar, contarnos, si pueden hablar sobre cuáles son los objetos básicos o qué necesitan, cuál es lo básico que necesitan para empezar un negocio, por ejemplo, una granja, tractores, equipos, edificios. Things you want to jump in with? Puede contarnos qué es lo que le viene en la mente. Irrigation systems, yeah. Sistema de irrigación, eso puede costar mucho dinero. Johan, you want to send us to the next slide? Or we've got, oh yeah, okay. So land and existing buildings we've got here. Entonces, edificio de tierra, And edificios que ya existen, tractores, tools, una galera, o almacenamiento, herramientas. And so we can go on to the next slide. Johan. Y también cercas. We're also gonna figure out how to pay for Tenemos que ver cómo vamos a pagar por todo estos estos herramientas, estas compras. Y también puede escribirlo ahí en el chat, tal vez si préstamos, becas, de cómo va a pagar por algo grande, va a ser diferente como sobre los gastos de sus gastos de operación, crear una línea de crédito. Yeah. Very good. We can go to the next slide, Johan. So we're gonna say we. Entonces vamos a decir que tuvimos un préstamo del banco, tenemos un préstamo de la familia, de amistades, y tenemos también una acción, un patrimonio que tenemos también. So, básicamente, ese es el contenido de nuestra hoja de balance, que son estos artículos o productos. Vamos. Entonces, tal como el PNL es lo mismo como la hoja de balance. ¿Cuánto detalle va a haber en la hoja de balance? Es una ecuación simple. Es cuánto tiene su negocio, cuánto les debe a los dueños, si los dueños han contribuido al negocio. Esa es el patrimonio o las acciones. Entonces, tal como, no, es que la hoja de balance es una foto nada más de un momento que está sucediendo en su negocio. Carolyn, can you? Oh, that's okay. If you see negative numbers on your balance sheet, that's Por ejemplo, si ven números negativos en su hoja de balance, eso es una bandera roja, o sea que hay algo que está mal. No deberíamos de tener números negativos. Si ustedes tienen activos fijos o depreciación o pérdida de valor, entonces si ven un número negativo, tal vez lo han puesto en una cuenta equivocada. Y de nuevo, estos ingresos retenidos que Chris nos enseñó sobre en el PNL, ya sea que si es negativo o positivo, eso va en la hoja de balance en la sección de las acciones. Okay. Próxima diapositiva. So we can, it's so
So magical the way you do it, unveiling the balance sheet here. So you can see we've Entonces, como pueden ver, a little bit of hemos differentiation on quitado el valor slightly decreased their value. sobre el edificio, la tierra, y la tierra no va a perder valor con el tiempo. La tierra siempre mantiene su valor y no va a aumentar el valor en su hoja de balance a menos que lo vaya a vender. Pero los edificios sí van a tener un tiempo de donde van a perdiendo su valor. And all of your assets that are, durable, that you're going to use for more than 1 year. Y entonces lo que van a hacer es que cada activo que tengan va perdiendo valor. Por ejemplo, si tienen algo que les va a tardar 7 años o 15 años, o si de 30 años. Entonces, esto nos puede ayudar sobre la pérdida de valor y cada año va quitando un porcentaje, depende de cuánto sea un quinto, depende. So, si quiere reemplazar algo como vehículo o equipo que no, tal vez antes de que tal vez van a reemplazarlo antes de que ya no se pierde todo su valor, porque esto es solo un estimado, ¿verdad? De cuánto tiempo va a durar ese bien que tienen. Entonces, quería mencionar que sus liabilidades que tienen de corto plazo, que es que ustedes van a pagarlo en el año entrante, el año que viene, y las responsabilidades de largo plazo que van a seguir pagando más allá del primer año. Entonces, la responsabilidad o liabilidad tiene una cierta cantidad de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que tiene una fecha límite que tiene que pagar? Entonces, tiene que ver la porción actual. Por ejemplo, la proporción actual tiene que ponerlo en las responsabilidades de corto tiempo y esto les puede ayudar sobre su hoja de balance y tal vez pueden analizar si tienen suficiente dinero. Bring it tomorrow. Okay. Yeah. Will we have enough money coming in to cover? Pero si tenemos suficiente dinero para cubrir todas las responsabilidades que tenemos que pagar este año. Entonces tiene que considerar esta proporción y la deuda de largo plazo también. Y luego sobre la sección de sus acciones, pueden verlo ahí en verde, por ejemplo, el 34. Yo creo que eso es todo lo que tenemos. Rebeca, solo quería agregar. Solo quería agregar el uso y qué es lo que va a presentar de una manera regular la mayoría de estas cosas que no van a cambiar en esta hoja de balance durante el año. Entonces, su informe regular, tal vez usted no va a cubrir mucho de esto. No lo va a hacer como semanal o mensual, es lo que voy a decir. Tal vez alguien quiere decirlo o escribirlo ahí, que en esta hoja de balance, ¿cuáles son las cosas que van a cambiar con frecuencia y que monitorearlo más de cerca? Y en el título, tal vez a largo plazo les va a ayudar a decidir qué es lo que necesita mantener pues monitoreado. Anybody just shout it out. Cash, accounts payable. Yeah, absolutely. And supplies or your inventory. Those are things that you really want to watch really closely. Cash, especially your bank reconciliation when you need to take QuickBooks and compare it to your bank statement and make sure everything. Cuando tienes que compararlo también con tu estado bancario y que tengas suficiente dinero para pagar. Eso es algo que realmente quieren hacer y también lo pueden tener como un reporte de efectivo
y versus de tenerlo los próximos 2 semanas y los gastos que tienen que mandar. Y por ejemplo, dependiendo de su negocio, si es una cooperativa, ellos monitorean el negocio diariamente por medio de un código de barras y se aseguran que tengan todos los suplementos que se necesita, digamos, si son granjeros o los alimentos, y constantemente están monitoreando el inventario. Y actualmente esto es lo que aparecería en el libro. Regularmente también estos ítems se podrían dividir y no se enfocaría uno en la hoja de balance total, o en la hoja de cuentas I think totales. it's back to you anyway, so. you can go Igual el micrófono continúa contigo, puedes continuar. Chris, you gotta go off mute. Of course, had to happen. Continúas en mute. Yeah, for retained earnings, we wanted to cover kind of Sí, why para it's las cosas important. rutinarias tenemos que asegurarnos de que cubrimos lo importante. Digamos, las cosas rutinarias o, por ejemplo, las cosas que sobran o sobrantes de tu propiedad, y ustedes son los que deciden cómo van a usar estas cosas. Y eso es cuestión de pueden dejar esas ganancias ahí, que pueden ser como un fondo. Mencionamos también que el concepto de depreciación se coloca hacia un lado. Por ejemplo, la apreciación es eventualmente para un carro o para un edificio que ustedes van a tener que reemplazar eventualmente. Quizás muchas cosas pueden cambiar dependiendo obviamente de sus empleados, y ustedes quizás tengan planeado crear, construir un nuevo edificio, llevar al público un nuevo producto. Todo esto tiene en cuenta todas estas necesidades, y ustedes también tienen, trabajan con dueños y es como pueden, por ejemplo, pagar todas estas cosas. Por ejemplo, usted tuvo, digamos, un excelente año y tiene a los dueños de la cooperativa que sean como un beneficio. Usualmente les gustaría también en general tener una política que se lleve a cabo a final de año. La junta directiva les ayudaría como a decidir cómo pueden gastar estos ganancias retenidas. Hay que tener mucho cuidado porque si no tiene esto en neto, nosotros no recomendamos que distribuyan todo esto a los dueños, porque siempre es bueno también tener una reserva de efectivo o de ahorro en caso de que se necesite hacer, digamos, mantenimiento para el próximo año y quieran mantener entonces este balance. a loss in a given year, Digamos, si hay una that pérdida en ese can año y cover tiene the loss dinero that the individual retenido, eso owners are going to puede take a hit cubrir in la a given year, pérdida de which is cada really dueño helpful. individual, y eso ayudaría muchísimo en cada año el dinero que tengan retenido. El reporte final de los tres, entonces serían los balances de flujo de efectivo. Muchas personas han preguntado, bueno, este no es como mi balance de ingresos. La gran diferencia es el concepto, y la gran diferencia es si ustedes compran ese inventario, pero no ha salido de su tienda. Usted pagó en efectivo, pero no es un gasto porque no está en su posesión todavía. Ustedes hacen una venta, pero es en crédito, entonces mantienen el libro de contabilidad y uno de sus miembros dice, vea, necesito comprar esto y luego le pagaría la próxima semana si compro estas comidas. Ellos toman $20 para comprar alimentos y se los pagarían la próxima semana. Esa es la única diferencia. Ahí no hay como un intercambio de efectivo, pero continúa siendo como una venta. Entonces, esa venta se reconoce como una venta. El balance de efectivo es un ítem de la hoja la que hablamos anteriormente. El ejemplo es la ecuación de las tres. Entonces, lo que ingresa es efectivo y lo que sale es también efectivo en un balance final. En este DNH deben de monitorear el sistema de contabilidad, y la otra es que también deben de chequear esto, porque la mayoría de las personas no mantienen dinero ahí a la mano en su oficina, sino que se encuentra en sus bancos. Para poder monitorear todo esto necesitamos entonces la reconciliación del dinero.
Hay tres categorías principales para las operaciones que suceden por temporadas. Desde la perspectiva técnica, con lo que iniciamos, eso es entonces un ingreso y hicimos $34 al año. Eso es ingreso neto. Tenemos la depreciación y también vamos a mirar los cambios en nuestras cuentas de corto plazo, particularmente en cuentas por pagar. Si podemos, se nos permite tener crédito, si lo ponemos como rentabilidad, podemos decir que todavía no podemos cambiarlo por efectivo y también vamos a tener los proveedores y el inventario. Eso no tenemos entonces que mostrarlo, pero sí tenemos que mostrarlo como efectivo. Y desde acá se encuentran entonces todas las operaciones. Estos no son ventas netas. Y en la última categoría llegamos es como los aspectos y los activos. El 655 son las compras de activos a largo plazo y cómo pagamos estas compras que son grandes, el flujo del banco y que nosotros como miembros sabemos que tenemos estos 685. Estas dos últimas categorías, flujo de caja para financiar, quizás esto solamente lo necesitarían una vez al año. Esto muestra el flujo de caja y sus operaciones en las cuales ustedes que realmente se van a enfocar es el intercambio de efectivo y los cambios en nuestro inventario y también las cuentas por pagar. Estas son las que realmente tienen que monitorear y tenerlo bastante claro. Pero al final tenemos entonces esos cambios en efectivo neto y eh, tenemos un 51 de las operaciones, un negativo 655 desde la parte financiera más los 85. Entonces, al final, nosotros adicionamos estos tres y estos serían entonces los efectivos netos, el efectivo neto que se hace en contabilidad una vez al año. Lo que realmente ustedes deben estar mirando diariamente es mirar la cuenta bancaria y esa cuenta de efectivo en sus libros de contabilidad. Y queríamos cubrir esta parte también para que ustedes puedan ver cómo estos números se asocian y que son confiables para la ganancia del negocio y los ingresos de este y el balance. En el próximo mes quizás vamos a cubrir las proyecciones y un análisis más profundo acerca de la financiación y también les vamos a dar más ideas de por qué los reportes son de tanta ayuda y también que se le haga a esos reportes un análisis con detalles. Eso también siempre es bueno, enfocarnos en ofrecer esta parte visual de lo que nosotros creemos que vamos a hacer y lo que realmente hacemos, qué tan cercano estamos de lo que se debe hacer. Y ustedes obviamente lo que quieren ver es que realmente hayan hecho bien el trabajo. Sabemos que, por ejemplo, COVID sucedió, entonces obviamente muchas cosas sucedieron, muchos presupuestos se fueron por debajo del agua y cuando ese tipo de cosas sucede tenemos que saber manejarlo. Por ejemplo, eh, las cuentas por pagar, en estas cuentas también hay que profundizar y hay cosas que tienen que mirar. Es de uno o dos clientes, digamos que son los clientes más grandes o las representaciones más grandes de cuentas por pagar o eso está dividido entre muchos, entre cientos y no dependen solamente de un cliente. Y también el tiempo, por cuánto tiempo mi cuenta está ahí, por cuánto tiempo el cliente está ahí, que nos va a pagar la próxima semana o nos va a pagar el próximo día o el próximo mes, porque eso puede causar también un problema. Y también tenemos los problemas de comparación para los reportes, compararse ustedes a los otros años anteriores, mirar la industria, los promedios, los competidores o la competencia. Y eso también se puede hacer no solamente en la ganancia, sino que también se puede hacer en los gastos.
Y ahí se tiene que incluir el costo de los servicios públicos de un producto o un departamento. And that's basically it. Y eso es básicamente todo. And you all will get this presentation, I believe. Y ustedes todos van a recibir esta presentación porque acá tenemos unos links de otros webinars en los que ustedes también pueden usar como referencia. Y como mencioné anteriormente, probablemente vamos a hacer una tercera serie que cubra el análisis financiero y el desempeño del análisis financiero. Realmente la última vez que estuvimos en una webinar fue público, fue con uno de nuestros clientes, una cooperativa de alimentos rápidos, de comidas rápidas. Tuvimos una gran representación acerca de cómo se manejaba la rentabilidad y las pérdidas. Hablamos desde la base de los pennies, de monedas de centavo. Entonces hay diferentes maneras que podemos anticipar este tipo de cosas y estudiarlas. Bueno, y yo creo que aquí ya terminamos en términos de dónde estamos en este momento. Quizás terminamos un poco más temprano de lo esperado, pero básicamente todavía tenemos 15 minutitos para las preguntas y para las respuestas acerca de cómo podemos crear estas declaraciones o discusiones. Y Rebeca, yo, Johan, Caroline y Maggie, estamos más que felices de tener conversaciones uno a uno con ustedes. Lo hemos hecho con uno de nuestros clientes recientemente, donde ellos quieren representar para un departamento en particular. Ellos son productores de café y ellos quieren hacer representación para los empleados de estas tiendas de café. Lee pide que se devuelvan una diapositiva. Thank you to EDC. Gracias a EDC. And the recording will be coming later too. Y la grabación también se va a compartir. Todos ustedes se pueden ayudar con esta información. Estos son simplemente diferentes webinars que están disponibles. Algo que también nosotros ayudamos a pensar o hablar acerca de eso es que cuando hacemos comparaciones de las industrias, les podemos ayudar a encontrar datos de la industria y en particularmente tenemos mucha información del costo de los alimentos. ¿Tienen alguna pregunta para nosotros? En Preform, no solamente para Rebeca, sino también para mí o entre las cooperativas. Does anybody have any thoughts on how I know? ¿Alguien tiene como alguna idea entre cómo, porque tenemos varias personas que normalmente son las que presentan estas discusiones financieras o no sé, tienen alguna idea de cómo podemos adaptarnos a estos principios o cómo ustedes presentarían estas declaraciones financieras a diferentes partes interesadas? If we're sending out paper for people to share, we'll often annotate it with, with Si van a enviarle mark las or personas something, documentos explain y anotarlo con algo amarillo, algo así, what it y is, explicar encima del número qué es y cómo llegamos ahí, y tener como 5 o 6 de esas cosas amarillas que va a decir, miren esto, y esto es esto, y esto es lo otro. Estas son las cosas claves que necesitan entender para que puedan ver todo. Y deben de pensar sobre el formato en esas cosas, como hablamos sobre las hojas de balances o las ganancias y pérdidas. Pueden tener como 100 líneas en sus ganancias y pérdidas, pero como Karen estaba diciendo sobre cosas de la fuerza laboral o utilidades, queremos que se enfoque en estos números y luego podemos ponerlo en una categoría de gastos extras o misceláneos.
Y entonces me encanta enfatizar eso. Si usted tiene espacio para escribir la definición también, tanto sobre el enfoque, sino también para describir de qué se trata, eso ayuda. Buenísimo. No problem, Jacqueline. Yeah, definitely feel free to ask your questions to us later too. Yeah. Y siéntanse libres de hacer más preguntas más adelante. Y es fácil de que nos contacten, estamos ahí en línea, solo llame o por correo electrónico también, no tengan pena. Si quieren ayuda para que les ayudemos a pensar en algo o con los demás. Thank you, that's very helpful. Gracias, eso ayuda mucho. Yeah, and then we have included the next, maybe save the date for now. We don't Y have ya incluimos la fecha para que aparte en esa fecha, la parte 3 de esta serie va a ser el 27 de julio a las 12, la misma hora, y vamos a hablar con más profundidad del análisis financiero, budgeting and projections. diferentes tipos de proporciones, pensar sobre, hablar sobre presupuestos y proyecciones. All right. With that, maybe we end today's session. Y con eso tal vez vamos a terminar la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Ojalá que haya aprendido cómo crear un estado de presentación financiera de su negocio. Gracias.